voy a grabar la clase siempre para que quede para los demás jóvenes que no se puedan conectar, ¿verdad? Entonces les decía que este plano es muy importante porque en él vamos a trabajar en ciertas partes, ¿verdad? De la vivienda. Número uno, cuando hablamos de acabados, van a ir acabados en el cielo de la losa, acabados en paredes, ¿verdad? O muros, acabados en piso, en el suelo, y acabados ingresa también lo que son puertas y ventanas, ¿verdad? Y algunos extras si hubiesen en la vivienda, por ejemplo, chimeneas o algún otro elemento, ¿verdad? Entonces, este plano es bastante importante dentro del juego de planos. Y como les digo, si por ejemplo mi casa es de 1 millón, ¿verdad? Supongamos que es de 1 millón de quetzales. Ese fue el presupuesto que se sacó cuando trabajamos la casa, un ejemplo. Entonces, si cuesta 1 millón de quetzales, a grosso modo, más o menos en cálculo, viene siendo en acabados un cuarto de total, ¿ya? O sea que más o menos, solo en acabados, la casa más o menos va a estar valorada en 250,000, ¿verdad? Entonces, eh, es un cuarto del total de la casa, casi siempre. Por eso les digo, casi siempre. Hay muchos que le colocan la mitad del costo, o sea que si era el millón, en acabados algunos le invierten hasta 500,000 quetzales, ¿verdad? Si fuera el caso. Entonces realmente es un plano muy importante y que va de la mano del presupuesto en el cliente, ¿verdad? Entonces, ¿qué características tiene este plano? Ok, va a tener la planta que ustedes están viendo acá, que yo estoy subrayando, esta va a ser la planta, va a contener una simbología de acabados, que ya los vamos a ir viendo uno por uno, y va a contener detalles y especificaciones, ¿verdad? O sea, prácticamente eh, esto que yo estoy marcando acá es todo lo que contiene y algunas especificaciones que nosotros le damos, ¿verdad? Para esto ustedes, como estudiantes, tienen que conocer a detalle cada uno de los acabados, tanto por ejemplo, si estamos hablando de un piso, por ejemplo, tienen que conocer sus características, si el piso es de primera, de segunda, de tercera clase, tienen que conocer su costo, ¿verdad? Y tienen que conocer la durabilidad del material y el mantenimiento, por supuesto, ¿verdad? Entonces, imagínense todas las características que tiene que poseer el plano, es bastante importante. O sea, al final nosotros tenemos que conocer las características a fondo de, de dicho, de dicho plano, ¿verdad? Entonces, y de dichos materiales, para que no haya problema ahí. Entonces, veamos, voy a tratar de subir un poquito, ahí estamos. Entonces, veamos. Tenemos el plano, este es el que hemos estado trabajando, ¿verdad? Y realmente yo he visto los trabajos y hemos estado bastante bien. Eh, Algo importante acá es que en este plano no van a ir muebles no fijos, ¿verdad? Todos los muebles de dormitorio, todos los muebles de sala, comedor, todos esos los quitamos y solo vamos a dejar la cocina, como son muebles fijos, los servicios sanitarios, como son fijos, ¿verdad? La lavandería también. Y vamos a dejar estos closets empotrados, que esos van fijos, ¿verdad? Cuando nosotros colocamos ese tipo de closets van atornillados. Entonces, todo eso va en acabados, ¿verdad? Entonces, en este caso, ustedes ven estas flechitas que aparecen acá, que están señalando los muros. Ese me está indicando qué acabado yo voy a colocar en esas partes, ¿verdad? Entonces me está indicando que acabados. El tamaño de la flechita realmente o sea, que sea proporcional al plano. Cuando ustedes lo dibujen, que sea proporcional, que no se vea muy grande ni muy pequeño. Entonces, ¿qué me está indicando? Entonces, esta flechita me está indicando que ahí va a ir un repello más cernido, ¿verdad?
Entonces, importante que ustedes conozcan cada simbología. Y así sucesivamente. Vamos a ver lo demás. Por ejemplo, este PG significa piso granito, ¿verdad? Entonces, y así sucesivamente nos está mostrando todo lo demás. Vamos a ver otro ejemplo. Esta E que aparece aquí en el círculo me está indicando que va a ir un engramado. O sea, ahí es grama. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta área que está acá va a ser un área jardín, ¿verdad? Esta CG en círculo me está indicando, CG está hasta acá, me está indicando que el cielo o debajo de la losa es una losa con un material granseado. No sé si ustedes lo han visto o si ustedes en casa lo tienen. Sí sería bueno que activáramos micrófonos para ir, ya que somos poquitos, por ahí ir comunicándonos un poquito más, ¿verdad? Porque a veces hay cosas que tenemos en casa, ¿verdad? Por ejemplo, en las paredes, ustedes tendrán tal vez un alisado, tal vez tendrán un cernido, ¿verdad? Y ahorita les voy a proyectar algunas diapositivas de algunos materiales para que ustedes los conozcan, ¿verdad? Esta TC, que está en círculo, viene siendo una torta de concreto. Solo fundieron y colocaron la torta y ahí estuvo una torta de concreto. Tal vez le hacen un alisado y es lo más que lleva, ¿verdad? Eh, en este recuadro que ustedes ven acá, voy a acercarme para que ustedes lo vean. No sé si se logró acercar en pantalla también con ustedes. ¿Sí se acercó o no se acercó? Melanie, no sé si me pueda responder para saber si se acercó en el plano. ¿Ya están por ahí? Vamos a ver. En el Sí, chat. profe. Va, muy bien. Gracias. Entonces veamos. Pues. Esta V que está acá, guión 1, me está indicando que esta ventana que está acá es la ventana tipo 1. Uno la conocen Sí, como B. profe, sí, sí se acercó. Va, gracias. Uno la conocen como BT1, ¿verdad? Que es la ventana tipo 1. ¿Qué características tiene la ventana tipo 1? Ok, la S que aparece acá, esa la conocemos como sillar. ¿Ya? Sillar. Y esta D que aparece acá la conocemos como dintel. Dintel. ¿Estamos? ¿Qué es el sillar y el dintel? Lo voy a explicar. Cuando tenemos la ventana viéndola de frente, ¿sí? Aquí está mi ventana. Aquí abajo tengo nivel de piso, entonces la medida que va de aquí para acá le llamamos dintel. Y la medida que va de aquí para arriba, perdón, es al revés, perdón. Voy a volver a explicar. Si tenemos nuestra ventana, tenemos el nivel de piso. La medida que está acá es el sillar, ¿sí? Y la medida que está de donde está el suelo a donde finaliza la ventana es el dintel, ¿sí? Entonces, en este caso, esa ventana me está diciendo que tiene un sillar de 90 centímetros, o sea que va a medir 90 del suelo a donde inicia la ventana y tiene un dintel de 2.10. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo necesito saber cuánto mide entonces, cuánto mide mi ventana, entonces a 2.10, que es el dintel, al dintel le voy a restar mi sillar. Entonces, a 2.10 le resto 0.90, ¿cuánto me queda? 1.20. Entonces quiere decir que 1.20 va a ser la altura
que va a tener esta ventana. Eso es importante. Entonces, esto lo vamos a estar colocando en cada ventana, ¿sí? Tanto en esta y en todas las demás ventanas, de manera que pueda yo identificar el tipo de ventana. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, las dos de enfrente, estas dos ventanas son iguales. O sea que para que sean B1, tienen que tener el mismo sillar, el mismo dintel, el mismo ancho y la misma altura. Y si lo vemos en estas de acá, esta B3 tiene sillar 1 metro y dintel 2.40, la B4 tiene sillar 1 metro 90, dintel 2.40. Y la de la cocina es una B2, tiene 1 metro y 2.40, ¿verdad? Si se dan cuenta, tiene lo mismo que la B3. La B2 es igual a la B3. ¿Cuál va a ser la diferencia? Me imagino que en este caso la diferencia va a ser o es el diseño, una o dos es el ancho, ¿verdad? Puede que esté al mismo sillar, al mismo dintel, pero puede que sus dimensiones, tanto en ancho como en alto, sean diferentes, ¿verdad? O incluso en su diseño. Entonces, para que sea del mismo tipo, tiene que ser idéntica. Entonces, ustedes van a ir identificando cada ventana y van a ir haciéndole su cuadrito y van a ir colocándole su sillar y su dintel. Este recuadro de simbología es importante también porque ustedes van a ir conociendo cada uno. Por ejemplo, la PT, esta que aparece acá, significa puerta tipo, y esa la pueden hacer en un círculo y colocar una línea en medio y colocar PT, y abajo se coloca el ancho. Por ejemplo, si es de 1 metro, si es de 0.90, vamos a ubicar ahí un poquito más cerca. Por ejemplo, aquí esta es una puerta. Entonces vengo yo y le hago un círculo. Pueden hacerle un círculo o pueden dejarlo solo como PT. Yo regularmente le hago un círculo, le coloco PT. Entonces estoy indicando puerta tipo y ahí le coloco a -1, por si fuera la puerta 1. Y esta es de 0.90, por ejemplo. Entonces vienen, hacen el círculo en la otra, lo dividen a la mitad. Esta es la puerta tipo, por ejemplo, 2, ¿verdad? Y esta mide también 0.90, pero esa va a tener un diferente diseño. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, de esa manera funciona la simbología. Entonces, al final, es importante que ustedes conozcan el proceso, ¿sí? Y en el caso de esto que ustedes ven acá, de los closet, que aparece CL, que esto CL significa closet tipo, la T, 1. O sea que este va a tener cierta medida de ancho, cierta medida de profundidad, ¿verdad? Ancho, profundidad y ciertas características, ¿verdad? Puede que este sea de melamina, puede que sea de MDF, madera contrachapada y así sucesivamente. Al igual que estos de acá. Entonces estos son closet tipo 2, ¿verdad? Y tenemos el caso de la cocina. En el caso de la cocina es importante conocer también el tipo de piso que se va a colocar. Entonces, si se dan cuenta, aquí la simbología fue esta. Es un circulito partido a la mitad y rellenado. ¿Qué me indica eso? Que ahí va a ir un piso antideslizante. Y si no, pues veámoslo veámoslo acá. Vean acá. Me indica que tiene un piso antideslizante. ¿Dónde vamos a colocar pisos antideslizantes? Donde haya contacto con el agua, ¿verdad? Porque entonces al momento que haya un desborde de agua, se llene de agua, yo voy a poder caminar y no va a haber un tropiezo. Entonces, regularmente lo colocamos tanto en las cocinas como en los servicios sanitarios, ¿verdad? Entonces, eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Hay otra opción también, ya les hablé un poquito de todas las simbologías y no les hablé de esta BV.
que esta significa block visto, ¿sí? Esto me está indicando, y si no vamos a verlo acá, aquí dice, ¿no? Pared de block visto sisado en una cara. Eso indica que ahí va a ir un muro donde no va a llevar acabado, simplemente se va a ver el block. Entonces, cuando se realiza ese tipo de trabajo, el block se le deja una terminación un poquito mejor para que no se vea mal, ¿verdad? Y en este caso, tenemos el azulejo. En el caso de las cocinas, en toda la orilla, ¿verdad? Todo esto de acá, casi siempre se le coloca azulejo. Esto con el fin de que, por ejemplo, si yo estoy lavando trastos acá, no dañe la pared y tenga un azulejo que pueda proteger la pared. De igual forma con elementos que se estén friendo aquí, ¿verdad? Que no dañen la pared. Y esta es una característica, ¿verdad? Azulejo de 0.90 por 0.40. Entonces nos están dando las medidas ahí. Es una especificación que a veces no la colocamos acá, pero sí la tenemos que dejar especificada en estas partes de acá. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice especificaciones. Acabados generales. Dice, todas las paredes llevarán aplicación de repello más cernido vertical, excepto donde se indique lo contrario. En los cielos, dice, llevarán una aplicación de repello más cernido remolineado fino. En los pisos interiores, dice, serán de granito gris de 30 por 30, pulido e ilustrado. En pisos exteriores dice que serán de torta de concreto de 10 centímetros de espesor, acabado final, cernido fino. ¿Verdad? Entonces, esas especificaciones son importantes que yo las coloque porque entonces, si no lo dejo plasmado en plano, debo de colocarlo en especificaciones, ¿verdad? Y este detalle que ustedes están viendo acá es el que va a ir acá, ¿ven? En el servicio sanitario. Entonces lleva un mueble de madera, un top de madera, lleva su lavamanos de tazón, su espejo, su ventilación, ¿verdad? Entonces, es importante conocer su toallero, todas esas especificaciones. No sé si hay alguna duda hasta el momento en cuanto al plano, qué es lo que lleva, ¿verdad? Les dejo el espacio ahí, y si no, pues voy a pasar a exponerle unas diapositivas sobre algunos materiales. ¿Tienen dudas por acá? Fátima, Melanie, escríbanme si no tienen dudas. No, profe. Muy bien. Entonces, ya les dije, el plano debe de llevar la planta con todas las características de acabados, su simbología, que es esta que ustedes ven acá, y debe de llevar algunos detalles, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes no quieren dibujar esto, ok, pero yo voy a hacer un detalle de la cocina, excelente, ¿verdad? Ahí va a ser cuestión de cada uno. Y este sería el plano de acabados. Entonces les voy a proyectar ahora los acabados, ¿verdad? Acabados, como les hacía mención anteriormente, pues se ven tanto en lo que es paredes, techos, suelos, puertas, ventanas, cocina, closet, ¿sí? Todos esos detalles entran en nuestro plano. Entonces aquí, pues, aquí dice, se realizaban acabados en ventanas, puertas, muros, cielos, techos y pisos, ¿verdad? Y hay una clasificación de acabados. Podemos verla por material, por el nivel de acabado, por el nivel de revestimiento, por la ubicación del acabado y por el acabado en sí. Pueden ser por material, pueden ser de petróleo, aglomerados, porcelanatos, cerámicos, sintéticos, complementarios u orgánicos. Por el nivel de acabado puede ser inicial, intermedio, final. Por revestimiento puede ser interior o exterior o cubierta. Por la ubicación del acabado puede ser en pisos, paredes, muros y divisiones, techos de cielo, falso o plafón, puertas, escaleras, closets y ventanas, cocinas,
azoteas, techumbres, todo lo que tenga que ver con alguna superficie. Y por el acabado en sí, que pueden ser de piedra proyectada, chafado, liso. Hay varias que vamos a estar viendo a continuación. Entonces, vamos al siguiente. Algo muy importante y una característica es cómo se va a comportar afuera en el medio ambiente. Entonces, características especiales como la reflexión luminosa, impermeable, amortiguación de sonidos, ambiental, regulación de temperatura. Es increíble. Todas estas características que está mencionando acá deben de ser tomadas en cuenta. Por ejemplo, no sé qué color tengan ustedes pintado su cuarto. No sé si en su cuarto, por ejemplo, haya una ventana. Pero es increíble con el simple hecho de yo aplicar un color claro en mi cuarto, ¿verdad? Pintarlo de un color, por ejemplo, blanco hueso. Van a notar ustedes que el ambiente se va a iluminar. ¿Por qué? Porque entonces ingresan los rayos de luz y estos se vuelven reflectivos en las paredes y en los techos. Si yo coloco un color oscuro, entonces va a ser todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, estas características son importantes ya que deben de ser amigables con el ambiente. Vamos a empezar con acabados en piso. Dice que se denomina piso al acabado final de una superficie para el tránsito de las personas, vehículos, etcétera, en el suelo y su superficie dependerá de su uso. Aquí vemos como que una pequeña estructura, ¿verdad? De cómo se comporta el piso. Vemos que está la tierra, un contrapiso que casi siempre se le coloca de relleno, ¿verdad? La carpeta que viene siendo la parte de mezcla y el piso como tal, que es lo que se coloca, ¿no? Vamos a ir viendo. Aquí tenemos diferentes tipos de piso y eso es importante conocer. Losetas o azulejos o baldosas cerámicas o petreos, ¿verdad? Es importante conocer que este piso va a ser totalmente diferente a este. Las características de este va a ser de que va a ser antideslizante. ¿Sí? Antideslizante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo me voy a poder parar acá y no hay problema porque no me voy a poder resbalar. Pero es especialmente para sanitarios. En cambio, este que ustedes ven arriba o estos que ustedes ven acá son también antideslizantes, pero estos, su característica es que son para exterior o para lugares donde el agua que va a estar ahí va a ser de lluvia o pluvial, ¿verdad? Entonces es importante que conozcan eso. Vemos en terrazo, que se le conoce como granito también, que es un tipo piedrín, grava, que se aplica con concreto y lo que hace resaltar todas estas cositas que ustedes ven acá, ¿no? Que es parte de la piedra. Y esas al poder pulirlas quedan bastante vistosas. Luego sigue el mármol, ¿verdad? Que es uno de los materiales muy caros y que se emplean en casas demasiado ostentosas o lujosas, ¿verdad? La mayólica o bien la cerámica decorativa que le llamamos acá, esta se utiliza en cocinas, ¿verdad? O en sanitarios, dependiendo. La pepelma también, o pepelmina, que estas son pedacitos de trozo que le dan como una terminación en los azulejos. Solo una filita la que le colocan. Los cantos rodados, que es como una piedra bola lisa. También existen los vinílicos que son pegados en piso. Por ejemplo, si ustedes entran a una guardería, van a ver que usan mucho vinílico como este que está acá, ¿verdad? Porque dan un aspecto diferente y como hay un tránsito bastante leve de personas, o en este caso niños, entonces utilizan vinílico o este otro caso que podemos ver. Y los perfiles que vienen siendo eh, alfombras o vienen siendo cerámicas que imitan el suelo o en madera, ¿verdad?
Está el listelo también, que estos son parte de los que les estaba mencionando, que son terminaciones que se colocan para poderle dar decoración a nuestro piso y en paredes, ¿verdad? Tenemos guardillas o rodones, que esos son para delimitar los zócalos. El concreto pulido, que es fundir el concreto y pasar una pulidora para darle brillo y poder tener un mejor aspecto. Las alfombras y revestimientos, los cauchos y concretos decorativos para exteriores, es bastante interesante. Y algunas tendencias que se están dando últimamente, ¿verdad? Que, por ejemplo, aquí tapitas, que ya son más decoración de interiores, ¿verdad? En muros, vamos a conocer las terminaciones en muro. Es importante conocer qué tipo de muro, ¿verdad? Porque no en todos voy a aplicar. Por ejemplo, en este caso, según el trabajo mecánico, si son de carga, de contención, divisorios, por su posición, si son para interior, para exterior, según su función, si son de carga, aislantes, separadores, decoradores o contenedores, ¿verdad? Entonces tengo que conocer eso y qué partes lo conforman, ¿verdad? Si son de ladrillo, block, ¿verdad? O que si son de columnas, vigas, dinteles, es importante conocerlo. En el caso de ser muros de carga, yo voy a entender que los muros de carga van a ser aquellos que soporten ciertos pesos. Entonces, para ellos yo tengo que aplicar cierto tipo de acabado, ¿verdad? Los de contención, como dice su nombre, contienen, ¿verdad? Entonces, son aquellos que sirven únicamente para que no se caiga, ¿verdad? Los que podemos ver en carreteras, por ejemplo. Por ejemplo, aquí está el carrito, y aquí hay un muro de tierra y se le pone un muro de contención para que en esto no se caiga, ¿verdad? No produzca daños. Entonces es importante conocer unos divisorios que pueden ser, por ejemplo, de tabla yeso, tabla roca, ¿sí? Que únicamente van a estar dividiendo ciertas partes. Los muros aislantes, que son los que se utilizan en lugares, por ejemplo, teatros o lugares donde van a estar o cines donde va a haber bastante audio y lo que no se quiere es producir un eco por la dimensión del ambiente. Entonces se le pone un revestimiento de alfombra, ¿verdad? O fibra de vidrio para que este tenga un mejor aislante. Y veamos los revoques. Entonces los revoques se utilizan para evitar la humedad, para poder emparejar la superficie y se colocan también de diferentes formas. Y vamos a ver. Nosotros le conocemos como cernidos, pero en realidad esta es la palabra técnica, revoques. Entonces los revoques podemos ver que existen diferentes formas, ¿verdad? Pueden ser remolineados, estriados, ¿verdad? Las celosías para muros, tanto de madera como de concreto. Los muros naturales de piedra laja, piedra bola, ladrillo. Los muros pulidos. Muros con revestimiento de exteriores, podemos ver ahí una gran variedad. Muros con microcemento, muros de papel tapiz, que estos son bastante decorativos. La novedad que se está dando últimamente, los muros orgánicos, ¿verdad? Le colocan una vegetación en vertical o bien utilizan elementos plásticos para dar forma. Los paneles de celosía para interiores, la pintura y esmalte, que al final es un decorativo también, y algunas otras tendencias que se ven en la actualidad, ¿verdad? El seating, que este seating son piezas ya moduladas que solo se van pegando en las fachadas de los muros. En cielos, podemos hablar de cielos rasos, ¿verdad? Estos cielos rasos podemos hablar que pueden ser cielos falsos, pueden ser de tabla roca, pueden ser reticular, pueden ser de PVC, yeso, tiroleado, poliestireno, metal, fibrocemento, y que siempre van suspendidos, ¿verdad? Esos siempre van, esta es la estructura que lleva, como la que ustedes están viendo ahí. Esto se hace cuando, por ejemplo, cuando yo tengo
lámina arriba, ¿verdad? Entonces coloco un cielo falso, no muchas veces. Y en edificios, por ejemplo, es para poder esconder toda la tubería que lleva, ¿verdad? Tenemos los muros de yeso o poliestireno. Y en techos podemos conocer también el tradicional, que es de teja, ¿verdad? Puede ser teja galvanizada, teja artesanal, el shingle, que pueden ser son como ver unas lijas, ¿verdad? Que se colocan pegadas, de costilla de metal o imitación. Aquí están las de galvanizado, ¿verdad? Y el impermeabilizante, que es para proteger las fisuras de un techo, ¿verdad? O enladrillado en tejas o en azoteas también es una tendencia. Y los techos verdes, que es lo que estamos viendo ahora en tendencia, que arriba de los techos colocan ahora grama, ¿verdad? Y recuérdense que un techo casi siempre viene siendo como la quinta fachada, ¿verdad? Solo aquellos que viajan en aéreo pueden observar nuestros techos, entonces se clasifica ya como una quinta fachada y ahí podemos ver algunos ejemplos de cómo trabaja el techo. Entonces, esa ha sido la clase de acabados. Espero hayan comprendido algo y para la tarea, pues ustedes tendrán que trabajar el plano que, que hemos venido trabajando, ¿verdad? Y tendrán que casi es copiar esto, ¿verdad? Pero no quiero que lo copien literal, sino que vayan analizando. Y si ustedes ven otro material y les gusta, realicen su simbología, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero que eh, la pared sea un alisado, entonces puedo hacer un circulito y una flechita, por ejemplo, y adentro del circulito le pongo una A y aquí ya lo coloco así, A y una flechita, y entonces aquí en su simbología ya le coloco yo alisado en muro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ir cambiándolo, pueden copiarlo igual. La idea es que entendamos. Entonces no sé si tengan dudas. Si no hay dudas, esa sería la clase. Estamos ahí, no hay dudas. No hay dudas por ahí. No, profe, todo bien. Muy bien, entonces ese sería el espacio, lo tendrán en Classroom para que ustedes puedan subir y yo voy a colocar el video ahorita en Classroom para aquellos que no pudieron tener acceso ahorita. Entonces la dejamos ahí, pasen un excelente día y nos seguimos viendo. La próxima semana explico otro plano, ¿verdad? Para que vayamos trabajando en línea. Entonces pasen feliz tarde, bendiciones ahí. Gracias, igualmente. Adiós.